No movían. Aquí en la chacra se vive feliz así con fruta. En la época de naranja termina, ya viene la mandarina, termina la mandarina, viene el caimito, del caimito viene la guava, de la guava viene el rujín, y hay diferentes frutos que criamos nosotros. ¿Sí? Por eso me gusta la chacra. La pregunta de buen vivir es de nosotros, nuestra costumbre con toda la familia, vivir en armonía, tranquilamente, compartir muchas cosas, lo que es de nuestras chacras. La buena vida para mí más bien tomar una purga dietaria y para agilizar mi cuerpo mejor, para preparar mi cuerpo. La buena vida, conversar, tomar tranquilo y comer. Eso el buen vivir tiene que estar en las buenas y en las malas. No solamente vas a estar en las buenas, ese es el buen vivir. Buen vivir, tienes que saber de toda la laya, hacer tu chacra, sembra tus cosas, macho, plátano, de todo, hacer tus trampas, hacer tus canales, tus estelas, eso, macho, olvídate. Si no, pues a los muchachos no vas a poder mantener ya. Pado. Otra imagen para jugar. Bueno, nuestros abuelos en nuestras comunidades no han sabido enfermar antes, porque ellos tomaban sus purgas respetando la fase lunar. Hablando de la purga vegetales siempre te da ánimo de todo y te agiliza
y te sientes, parezco un joven y te sientas, ningún cuerpo te duele. A veces cuando tú no te preparas con la purga vegetal, entonces sientes tu cuerpo rendido, tus piernas pesado, te ataca el sueño fatalmente, tienes una pereza. Pero cuando tú eres con una purga vegetal te empiezas a desarrollarte y primero te enflaqueces, después te desarrollas y entonces botas todito la suciedad que tiene tu estómago. No sientes nada. A donde también te vas con cómo me ves lo que camina. Realmente veo que debe ser de purgas, cuando uno no se le inyecta bien, sí nos hace un poco dificultoso en el hogar y se puede ser un poco arrogante. Pero cuando tú le cumples, somos alegres con la familia y también el trabajo. Sí. Tienes ganas de hacer las cosas que tú piensas. O sea, si tú también no sabes respetar al monte, pero que realmente ni el monte no te respeta. Todo te hace broma con el chuchichaque. Porque nosotros llevamos como jóvenes, estamos llevando su sabiduría de nuestros abuelos. Porque nuestros abuelos, ancestralmente, nuestros abuelos nos han enseñado cómo se cría el monte, cómo tienes que hacer chacra, en qué tiempo tienes que hacer chacra, en qué luna tienes que sembrar, o tienes que respetar a la luna. Bueno, yo ahorita estoy podando quinto, porque está viendo que esta hoja me puedo decir porque para hacer mi tambo, ¿no? Entonces yo ahorita me estoy podando en quinto para que sean hojas largas. Cosa que cuando yo hago mi tambo, esas hojas largas, pues va a aumentar en el techo cuando yo hago mi tambo. Pero si yo les podo en mengua, va a crecerse hojas pequeñas y pues no va a aumentar cuando yo hago mi tambo, porque va a crecer pequeñito y solamente dará pues unos para 2-3 años, para 2-3 maderas. Pero yo como ahorita estoy podándole queriendo para realmente que da unos 4 maderas, entonces va aumentando. Sí, hay que ver pues primerito. Cuando es Yuyuquilla, pues ya no. Nos dicen, ya es cerca, Yuyuquilla ya no va a ser, ya no va a ser. Vacío, sí que madura más. Pero en mengua también es lindo, pero bueno, hasta su punta hecha a grano. No tiene su rabito en mengua. Así es todo. Pompo, a veces a mí me dicen, mi suegro me dice, mandan con un tarpo, con chicho. Como yo soy un poco caprichoso, ¿qué luna, digo? Y siempre tu tía también dice, no hay que sembrar hoy día. Y yo le hago, ese es el buen vivir, pues. Le hago casi, no sembramos. En tu chaca no va a faltar tu machica, que sea maíz, tu papaya, zapayazo, machicara, vives. Es rico. Cargado de guayte. Más mil. Capichana y toma café. Para que no resiente. No, hago de todo. Cultivo. Ya cuando cultivo, siembro. Cuando es el tiempo de siembro. Siembro mi habita, mi chiclayo. Sino que se vaya de resto para comer a nuestros hijos. Ay, pues vivimos alegres, comiendo, tomando, tranquilos con nuestros hijos. Sí. Ahorita en la fiesta me siento ser feliz. Feliz de mi vida, día. Sí, vamos, sí. Es la buena vida. Mis colombianos, tomo, como, igualito es. Sí, vamos.
siempre la purga te hace sudar, no te sientes cuerpo rendido. Y ahí es donde a veces, cuando tú no tienes cuerpo en tu purga, en tu cuerpo, te sientes pesadita, estás ahí maguillando, no sientes casi ninguna agilidad que tu cuerpo te haga. Y nosotros salimos de la fiesta bien sudados, ahí está pues, la movida que hacemos nosotros. Pero hoy en día nuestros jóvenes tiene su momento de cambiarse de vestido, de modificar, como dicen nuestros abuelos. Se cambian de peluca, se cambian de vestido, pero cuando ya se van a la chacra, pues todos somos igual juntamente con nuestro padre, con nuestro abuelo, con nuestra madre. Pues ya llega a su mundo, a la chacra, ¿no? Para seguir continuando esta buena vida, nosotros como jóvenes seguimos retornando a nuestro territorio ancestral con más frecuencia para seguir nosotros y cuando nosotros vamos a nuestro territorio ancestral como jóvenes, ahí se encuentra pues de todo. Ahí están nuestros animales, ahí están nuestras maderas, ahí se encuentran nuestras aguas, variedad de aguas, ahí están aguas saladas, el ñuc-ñuyac, pues aquí ahí encontramos de todo. Ahí también encontramos nuestra medicina, el ajosacha, el ayahuasca, chuchuasha, el sanango, el uchu sanango, una variedad de medicinas. Faltaría tiempo de hablar, de nombrar nombre por nombre. Y cuando nos vamos muchas veces como jóvenes, y nosotros como jóvenes pues tenemos ese contacto, y como jóvenes también estamos siempre tomando nuestras purgas, y tenemos ese encuentro de la madre naturaleza, y nos encuentra a veces con la lluvia. Es pues estar en buena vida, tanto de nosotros como seres humanos, y tanto la naturaleza, tanto nuestros montes que tenemos ahí. Esa es la buena vida, y como jóvenes, nosotros queremos que los abuelos nos sigan guiando, que nos sigan enseñando. Bueno, también que los abuelos que nos sepan aconsejar. Muchos de nosotros como jóvenes, muchos de los abuelos dicen que los jóvenes ya ahorita somos rebeldes, pero debido a que los abuelos hay muchas veces abuelos que no saben aconsejar y muchas veces que no aconsejan también. En el buen vivir también hay problemas. No es todo el momento buen vivir. De los ingenieros del gobierno dicen que hay petróleo, hay minería, tú sabes que en el monte, pues en ese monte, en ese territorio hay de todo, hay nuestra mina de sal. Y esto pues que creo que el gobierno está privatizando para que entregue a las empresas transnacionales. Y eso, ¿para qué nos va a vender a las empresas transnacionales? ¿Y qué hay de nosotros? ¿Con qué vamos a vivir? Porque esa es nuestra vida. Creo que eso está pasando en nuestro territorio ancestral. El gobierno nos está negando, o sea, no nos deja entrar. Ahora ya, nos están denunciando. Y creo que esas cosas, que nuestros hermanos, por ejemplo, de Alto Pucallpa han sido denunciados solamente por ir de repente a hacer una pequeña chacra. Pero sin embargo, pues, como digo yo,
está privatizando para las grandes empresas transnacionales. Y eso queremos nosotros que sigamos a los jóvenes, que seguimos yendo, seguimos caminando. Y muchos pues veo que para ir al monte hay que pues dietando, hay que tomar siquiera una purga pues. Bueno, nosotros eso queremos que nuestros jóvenes pues y nuestros abuelos nos sigan enseñando a caminar en el monte. Nañu kanchiwan taksha kuita yakumarin sapaswa kuita. Chamanta juta kuita, oji takuna rikcha klayata rurananchi pesturi ruranchi. Cristina chumbi chaykuna turi warmikuna. Ancha kawsaypi yachakunanchis tiyan turi. Buena vida. Bueno, nosotros tenemos en las comunidades muchos compromisos. Debemos saber tejer nuestras esteras, debemos saber tejer nuestra canasta, debemos saber tarrapear, debemos saber montear, debemos saber caminar en el monte, debemos nosotros ir traer nuestra sal, tomar nuestras purgas. Como jóvenes, pues veo que nosotros en las comunidades, nosotros somos los más alegres, los más divertidos, y vamos aprendiendo de nuestros abuelos y vamos aprendiendo de nuestras autoridades, porque nosotros en estas comunidades mañana o pasado vamos a ser también autoridades y tenemos que estar aprendiendo de ellos también. Y nosotros pues somos los más divertidos, estamos en las fiestas, estamos en diversas actividades en estas comunidades. Si nos vamos a montear entre jóvenes, también nos estamos ahí. En todo estamos como jóvenes nosotros. Aquí estamos en la lluvia. Estoy quitan kawan ya.